Hola, ¿cómo están? Aquí un saludo desde Iquique, otro miércoles más que nos podemos juntar a estudiar la palabra, el libro de Proverbios específicamente. Así que un fuerte abrazo a todos ustedes. Qué bueno que se hayan podido conectar este día. También saludos a los que se conectan de diferentes lados. Nos han escrito personas también de lugares de aquí de la región, lugares súper remotos, lejanos, también de otros lugaritos más lejanos de esta primera región. Así que un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y estamos estudiando Proverbios, un libro tremendo, un libro que escribió en su mayoría Salomón. Es un libro que recopila y reúne proverbios, tal como el mismo título, el nombre del libro lo dice. Por lo tanto, no es un libro que tenga una cronología o que haya sido escrito en base a una sistematización, sino que se compilan allí un montón de proverbios. Y tremendo, y el tema central es la sabiduría. Así que de aquí hasta que terminemos proverbio vamos a hablar harto de la sabiduría. Y es importante ese punto porque hemos visto todo lo que está ocurriendo en nuestro país específicamente, todo lo que está ocurriendo con respecto a cosas, a denuncias, a un montón de cuestiones que están ocurriendo. Y es bien interesante que uno escucha la mayoría de los consejos de las personas o de las opiniones y todos como que, o la mayoría convergen en que lo que hace falta es educación. Y esa postura es la postura del hombre moderno, el hombre que ha creído y cree que la educación lo puede mejorar todo. Pero hemos visto nosotros que la educación en realidad puede cumplir un rol, pero no el rol de frenar la maldad. Y esto es bien tremendo, porque nosotros hemos visto, y a lo largo de la historia, de nuestro país incluso, cómo el tener estudios no necesariamente va a eliminar la maldad. La maldad del ser humano no es algo que podamos tratar por medio de más educación. De hecho, tal como lo dijo Moody, y lo he citado varias veces, Moody dijo, puedes tener un hombre malo, que después lo eduques, un hombre malo que, por ejemplo, robaba ¿cómo se llama? Los rieles del tren. A ese hombre malo tú lo educas y después de ser educado no solamente va a robar los rieles, sino que también va a robar el tren entero. Entonces es bien importante ese punto porque en realidad la gente, el ser humano y la sociedad en la que vivimos ha puesto toda su esperanza en la educación. Podríamos decir que somos la sociedad con más información, la sociedad que ha tenido más acceso a la educación y aún así vemos que la maldad nos frena. Hemos visto en las noticias también casos de personas con buena educación, personas con recursos y que han sido, están envueltos en cosas tremendas, en casos terribles, en cuestiones que tú dices, ¿qué pasa acá? Y he leído los comentarios de la gente, hay que educar más a los hijos, pero el libro Proverbio nos dice todo lo contrario. Nos dice, y no es que no nos hable de educar a nuestros hijos en conocimiento, lo que sí nos habla es de la importancia de la sabiduría. Y ese es el punto. Tú puedes tener una persona educada en un buen ambiente académico, pero sin sabiduría, esa información no la va a utilizar bien, o probablemente la va a utilizar bien, pero son casos. La maldad del hombre no es algo que esté a nivel intelectual. La maldad del hombre, según la Biblia, es algo que está en la naturaleza del ser humano, producto de lo que se llama la caída del hombre. En el libro de Génesis se nos muestra cómo el ser humano desobedeció a Dios y prefirió seguir el lineamiento que le estaba mostrando el diablo, Satanás. Desde ese momento, imagínense, y estamos hablando de Adán y Eva, Adán, el hombre probablemente o sea, el hombre más inteligente que existió en la tierra, y aún así cayó. A Eva, la mujer más inteligente sobre la tierra, y aún así cayó. Entonces el tema no era inteligencia. El tema nunca fue la inteligencia. El tema tenía que ver con otra cosa. Con si ellos consideraban a Dios importante en base a lo que les estaban diciendo. Por eso el libro Proverbio nos dice que el principio de la sabiduría, el origen de la sabiduría, es cuando nosotros consideramos a Dios, cuando reverenciamos a Dios, cuando nuestras vidas la tratamos de llevar guiada por Dios. Cuando ponemos a Dios en el centro, ahí nosotros podemos decir,
que empezamos a vivir vidas en medio de la sabiduría. Entonces, la inteligencia, el intelecto, la cultura, son solamente expresiones o herramientas a las que el ser humano podemos echar mano para hacer ciertas cosas, pero nunca para frenar la maldad. La maldad es real, la maldad es un tema, y la Biblia nos muestra que el tratamiento a la maldad es Jesús, y que no se trata de una rehabilitación, se trata de un volver a nacer. Así que vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día que podemos estudiar tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos permites reunirnos de esta manera. Te pido por todos los que están conectados, Señor, para que tú los guardes, y en especial, Señor, por Raúl, Padre, que está con coronavirus, Señor, para que tú lo acompañes en este tiempo, Señor, y lo fortalezcas y lo sanes, Señor. Padre, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y que podamos, Señor, salir fortalecidos de este tiempo. En tu nombre, amén. Bueno, antes de empezar, bueno, les digo que de fondo hay una música. Ustedes saben que vivir con vecinos tiene todo, hay de todo. Entonces mi vecino estaba escuchando música, así que no piensen que es la música que pongo de fondo para hacer el estudio más ameno. ¿Ya? Vamos entonces a Proverbios. Vamos a Proverbios al capítulo 4. Nosotros ya terminamos la vez pasada el capítulo 3. Hoy día vamos a estudiar, hace 2 miércoles atrás terminamos el 3, la vez pasada partimos el capítulo 4, llegamos del versículo 1 al versículo 5, hoy día vamos a estudiar del versículo 6 al 13, y el título de este estudio es Invirtiendo y criando en la sabiduría. Invirtiendo y criando en la sabiduría. Qué importante es esto. Vamos a ver que Salomón, como papá, le daba consejos a sus hijos y los escribió, pero también fue hijo. ¿Quién fue el papá de Salomón? David, el gran rey David. Entonces Salomón aquí me encanta porque escribe desde el lado de alguien que tuvo que vivir en la sabiduría, pero también de alguien que tuvo que criar en la sabiduría. La sabiduría puede afectar a todos los aspectos de nuestra vida, no escapa. Entonces miren lo que dice el versículo del 6 al 9, vamos a estudiar del 6 al 13, pero vamos a dividir este estudio en dos partes. Del 6 al 9 vamos a ver lo que es invertir en la sabiduría, y después del 10 al 13 vamos a ver lo que es criar en la sabiduría. Así que vamos con invertir en la sabiduría. Del 6 al 9 dice: no la dejes y ella te guardará, hablando de la sabiduría. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Esto es tremendo porque nosotros podemos ver cómo aquí a la sabiduría se le hace una personificación. Aquí Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, lo que hace con la sabiduría es personificarla, es decir, darle atributos humanos. ¿Por qué? Porque la sabiduría es algo que emana de Dios, y por lo tanto es Dios mismo que por medio de su sabiduría comienza a obrar. Entonces es bien importante este punto cuando comienza Salomón, y nosotros del versículo 6 al 9 podemos ver 4 cosas en donde en cierto sentido se cumple lo que es la causa y efecto. Se cumple lo que dijo Jesús, que lo que sembramos vamos a cosechar. Hay 4 cosas que menciona del versículo del 6 al 9 que tienen que ver con la sabiduría. Fíjate, en el versículo 6 se nos dice: no las dejes y ella te guardará. ¿Te das cuenta? Causa, consecuencia. No la dejes y por consecuencia ella te guardará. Ese es el número 1. Después, en la segunda parte del versículo 6 nos dice: ámala y te conservará. Ahí tenemos la segunda. Ámala, en consecuencia, te conservará. Después vemos en el 8, la tercera, engrandécela y ella te engrandecerá. Causa y consecuencia. Y en la segunda parte del versículo 8, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Podemos decir: abrázala y ella te honrará. Entonces vemos aquí cuatro cosas en las que nosotros podemos ver cómo
La sabiduría y nuestra relación con ella tenemos causa y consecuencia. Entonces en el versículo 6 dice, no la dejes y ella te guardará. La protección que nos da la sabiduría es algo que comienza cuando nosotros atendemos a ella. La protección. ¿Cuánto el día de hoy nosotros pensamos en lo seguro, en lo que es más seguro, lo que realmente nos va a proteger, no solamente a nosotros, a los nuestros, a nuestra familia? Aquí lo que nos dice es que apreciar la sabiduría de Dios nos cuidará de caer en cosas en las que otros son fácilmente engañados. Estudios más atrás habíamos hablado y habíamos visto acerca de los hombres perversos que tratan de tomar a aquellos más incautos y los tratan de hacer tropezar y hacer tonteras. O también habíamos visto el tema de la mujer perversa, eh, que ella seducía para tratar de tomar a los hombres que seducía y también llevarlos por el mal camino. Entonces vemos aquí cómo la sabiduría nos protege. Y acá el tema es apreciarla. No es que la sabiduría nos vaya a proteger porque sencillamente tengamos la Biblia al lado. Hay mucha gente que cree eso, que teniendo una Biblia en la casa son protegidos. Hay gente que piensa que por ir a la iglesia son protegidos. Pero aquí lo que nos está diciendo es que tiene que haber una acción hacia la sabiduría, apreciar la enseñanza de Dios, apreciarla, valorarla. No debemos confiar entonces en nuestros instintos o en nuestras percepciones o en la de otros. Debemos confiar en la sabiduría de Dios. Confiar en la sabiduría de Dios es mejor que confiar en nuestras propias sabidurías. Todos nosotros fuimos criados y hemos sido criados en base a distintos contextos culturales, familiares. Todos nosotros tenemos perfiles culturales. En nuestro país, que es larguísimo, nosotros podemos ver que a pesar de que seamos un solo país, vemos distintos tipos de culturas dentro de nuestro país. Distintos incluso chilenismos, formas de hablar. Algunos dicen que nosotros aquí en el norte hablamos siempre terminando las palabras con un tono más agudo, porque siempre hablamos así. Algunos dicen eso. Otros dicen que en el sur se habla más cantado. Otros dicen que en Santiago no se habla. No, son mentiras. No, pero se dan cuenta, o sea, nosotros podemos ser de un mismo país, pero tenemos distintas expresiones culturales. Y esto es bien importante porque teniendo diversas expresiones culturales, tenemos diversas crianzas también. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos distintas formas de hacer las cosas. Pero aquí lo que nos está diciendo la palabra es que es mejor confiar primeramente en la sabiduría de Dios. O sea, es bueno que yo filtre mi estilo, mi cultura, por la sabiduría de Dios. Y vea si esto es sabio o no sabio hacerlo. De hecho, fíjate lo que dice, no la dejes y ella te guardará. En palabras simples, muchos buscan protección en astucias y artimañas de este mundo. En que si hice este negocio trucho, en que si hice este movimiento, en que si me gana esta persona. Muchos buscan protección en astucias y artimañas de este mundo. Debemos adiestrar nuestro oído a la sabiduría de Dios, antes que adiestrarlo a ser sagaces. Y eso es bien importante. Porque sabemos nosotros cómo se hacen las cosas, cómo hay cosas que se hacen en este mundo. Sabemos que lamentablemente hay un montón de cuestiones que se han ido destapando y negocios truchos y cuestiones que se hacían. Y esto es lo importante. Lo que nos dice la Biblia no nos está diciendo, oye, mira qué extraño que ocurran estas cosas. No, lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que adiestrar nuestro oído a la sabiduría de Dios. Y no adiestrarlo a ser sagaces, a encontrar la cosa, adiestrar a la sabiduría de Dios. Es como cuando nosotros podemos ver estos programas de repente de cocina y tú ves cuando los chefs, que son algunos entrenados y tienen un montón de años en el tema, prueban algo y se dan cuenta inmediatamente. Ese es el punto. Tenemos que ser entrenados y adiestrados en la sabiduría de Dios. Ser de los que escuchamos y tomarla y que el Espíritu Santo nos muestre la aplicación a nuestras vidas. Porque hemos sido también formados en este mundo a la sabiduría de este mundo, a ser sagaces, a darnos cuenta dónde está la cosa ahí. Eso es lo que tenemos que dejar de lado y en realidad ser mucho más atentos a la sabiduría de Dios, porque eso nos va a preservar. Porque muchas veces en el intento de ser preservados, de tener todo bajo control, se nos dice que tenemos que ser sagaces, que la guagua que no llora no mama, se nos ha enseñado.
Pero aquí lo que nos está diciendo la Escritura es que si realmente queremos la real protección, la real protección, necesitamos ser adiestrados en la sabiduría de Dios. Después dice, en el versículo 8, la segunda parte, dice, ámala y ella te conservará. Interesante, amar la sabiduría nos hará ser amados por ella. Qué interesante, amar la sabiduría de Dios es mejor que intentar amarnos a nosotros mismos. Su palabra pone las cosas en el lugar que corresponde. Cuando yo no era cristiano, producto de algunas cosas que viví en la infancia, me pasó que producto de algunas cosas que hice en la infancia, sumado a cosas que hice en mi adolescencia, ya siendo no cristiano, consideraba que todas las cosas malas que pasaban en mi vida me las merecía. Me merecía la traición, me merecía la deslealtad. Yo también hacía cosas, no estoy diciendo que era una blanca y santa paloma, pero sí producto de estas vivencias que había tenido cuando chico y en la adolescencia, creía que yo me merecía esas cosas, que era una forma en la que Dios me estaba castigando. No fue sino hasta cuando yo ya estaba caminando en la fe, que una hermana en Cristo, amiga, que no está acá en Iquique, está en otra ciudad, llegó un día, yo estaba sentado muy mal, me acuerdo que en la escalera de la U, llegó un día y me dice, Seba, ¿tú crees que Dios, que es tu papá, quiere esto para ti? ¿Tú crees que Dios quiere que estés de esta manera? Que tú estés sirviendo y haciendo un montón de estas cosas, pero que en realidad estés así. ¿Tú crees que Dios tiene esto para ti? Y eso para mí fue revelador. Porque la enseñanza de este mundo de que yo tenía que quererme a mí mismo y un montón de cuestiones, no había hecho nada en mí. Nada. Me lo habían dicho muchas veces. Pero en realidad no cambiaba mi corazón, no cambiaba mi percepción. No fue sino hasta que esta persona me mencionó esto. La importancia. Para Cristo tenemos un valor. Jesús murió por nosotros en esa cruz. Y Jesús no entregó su vida por nosotros para que nosotros viviésemos vidas que fueran de destrucción. Vidas que fueran de derrota en derrota. Jesús murió por nosotros y nos hace victoriosos por medio de Él. Entonces quizás hay de los que me escuchan, jóvenes o personas que están allí, quizás tienen estas ideas de que merecen cosas malas, de que están pagando cosas de antes, del karma, de que en realidad incluso uno dice, pero ¿cómo esta persona se dejó agredir? ¿Cómo esta persona se dejó hacer esto? Bueno, si tú le haces preguntas te vas a dar cuenta que pensaba o que piensa que no merece algo mejor. Y es verdad, nosotros en nuestra humanidad merecemos lo malo, pero ojo con esto. Dios entregó su vida por nosotros. El valor de nuestras vidas nos los da la muerte de Jesucristo por nosotros. Entonces, si Jesús murió por nosotros y nos da una nueva vida y nos quiere dar una nueva vida, no nos va a dar una nueva vida para que en realidad terminemos siendo prácticamente usados como traperos. ¿Te das cuenta, no? Ahora, ojo, Dios también trabaja en medio de la humillación. Dios también puede permitir que nuestro orgullo sea tratado. Esa es una cosa. Pero hay extremos. Y así como tenemos personas con mucho orgullo y Dios trata con eso, pero también tenemos personas que no tienen, o sea, tienen orgullo, pero en realidad ni siquiera pueden pensar que Dios tiene cosas buenas para ellos. Y Dios las tiene. Entonces, tal como lo vemos acá, y esto es importante, ámala y ella te conservará. Muchos buscan la seguridad fuera de Dios, en un trabajo, en una relación de pareja, en un deporte. Buscan esta validación, por así decirlo. Pero ojo, debemos amar a la sabiduría de Dios y ella asegurará nuestra vida. Importante. Número 3. Engrandécela y ella te engrandecerá, como dice en el versículo 8. Engrandécela y ella te engrandecerá. Valorar la sabiduría nos engrandecerá. Dios nos hace aumentar en sabiduría mientras estemos en su sabiduría. Y esto es bien importante porque en el mundo en el que vivimos se nos dice mucho que la idea es que seamos exaltados y hacer cosas para que seamos exaltados, para que la gente nos observe, nos admire. Muchos dicen incluso que el ser humano lo único que busca es dejar una huella en este mundo. Pero ojo con esto, lo que nos dice en el 3, engrandécela y ella te engrandecerá.
¿Sabes qué? Si bien muchos buscan ser exaltados, pero es mejor vivir vidas sabias con Dios. ¿Y sabes qué? Que si nos conocen, que sea por eso. Que vivimos vidas sabias con Dios. Y no por cosas perecederas. No está mal que nosotros logremos cosas, pero está mal que dependamos de esas cosas para sentirnos bien con nosotros mismos. Porque esas cosas no nos llenan. Esas cosas no nos van a dar la satisfacción y la tranquilidad. Siempre vamos a necesitar más validación y más validación y más. ¿Sabes qué? Mejor deja que Dios te dé el lugar que corresponde. Y para ello es importante que consideremos la sabiduría de Dios, engrandecer la sabiduría de Dios, mostrar la sabiduría de Dios. Que lo más valioso que tengamos sea esto: Señor, gracias porque tú me das tu palabra para vivir. Y que eso sea lo que haga que otros nos conozcan. Y la cuarta cosa es: abrázala y ella te honrará. En el versículo 8, segunda parte del versículo 8, abrázala y ella te honrará. No debemos buscar la reputación y el nombre que nos puede dar este mundo. Anhelar la reputación de este mundo. ¿Sabes qué? Podemos terminar siendo esclavos de eso. ¿Cuántas personas que llegan a Cristo en su primer tiempo, una de las cosas que más les cuesta es esto? Llegan con esta idea de que tienen que ser validados por las personas, por la sociedad, y, y cuando la gente les pone drama o les pone objeciones, cuando ellos van a leer la Biblia o cuando se van a congregar, están en ese dilema: ¿qué hago? ¿No me congrego para quedar bien con estas personas, o me congrego y quedo mal con estas personas? Lo que está diciendo aquí la Escritura es que, ¿sabes qué? Mejor abraza la sabiduría. No busques tener un nombre y una reputación en cosas que nos ofrece este mundo. Es mejor engrandecer a Dios y a su palabra. Dios siempre avala a sus hijos. Dios siempre avala a sus hijos. Piensa que en el momento que estuvo Jesús en la cruz, los enemigos de Jesús pensaron que habían ganado y no se dieron cuenta. De los enemigos de Jesús, ¿cuántos conocemos? ¿De cuántos tenemos importancia? ¿Cuántos fueron grandes hombres de renombre? Y Jesús, que fue crucificado, su nombre cambió la historia. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ante el ojo humano, Jesús fue un perdedor. Ante el ojo de Dios, Jesús fue totalmente victorioso. Por eso es importante que nosotros consideremos que al final y al cabo es mejor engrandecer a Dios y a su palabra. Y Dios va a exaltarnos en el momento en que sea necesario. Versículo 7 dice: y sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Adquirir sabiduría es lo más sabio que podremos hacer. Ser sabios en la manera en la que vivimos es mucho mejor que tener todo cubierto materialmente. Porque hay un tema: mucha gente espera tener todo lo material para poder vivir. Pero piensa esto: tú puedes tenerlo todo materialmente, pero si no eres sabio lo vas a administrar mal. Pensemos en cuántas de las deudas que existen son producto de poca sabiduría. Tan simple como eso. Poca sabiduría para gastar. Y esto es bien importante porque en realidad podemos pensar que las soluciones a nuestros problemas es tener más. Porque si tenemos más, vamos a poder pagar esto y esto, un montón de otras cosas malas que hicimos. Y sabes que Dios nos puede brindar para poder quizás cubrir esas deudas o esos errores que hemos hecho. Pero ojo con esto: probablemente Dios, en medio de la escasez, nos enseñe sabiduría, a ser sabios. Porque ¿por qué Dios? ¿Por qué vamos a esperar que Dios nos dé algo que no podemos manejar? ¿Por qué podemos nosotros? Si Dios puede utilizar cada cosa que estamos viviendo el día de hoy con esta pandemia para que adquiramos sabiduría. Porque al final ella es la que nos va a preservar. En Iquique, de hecho, conociendo a gente antigua de Iquique y amigos de ciertas familias como emblemáticas de acá, hay una frase que corre allí que es abuelos ricos, nietos pobres. En Iquique, abuelos ricos, nietos pobres.
Y eso habla incluso de lo que pasa cuando los abuelos han logrado cosas, cuando los abuelos, ponte tú, no sé, formaron una empresa, un negocio, y resulta que después sus nietos se van a encargar de ella. Entonces, esta frase lo que dice es que los nietos, por lo general, lo van a administrar pésimo, pésimo, se lo van a farrear todo, pura fiesta, pura trasnoche, ¿ya? Solamente porque nunca aprendieron a administrar. Entonces, es importante que nosotros consideremos que la solución a nuestros problemas no es tener más. La solución es ser más sabios. Ser más sabios. Tener recursos económicos no nos asegura sabiduría para vivir. Y el versículo 9 dice, adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Sabes que esto es bien importante? Porque la sabiduría nos dará, la sabiduría, perdón, nos dará la imagen que en realidad nunca vamos a poder dar en este mundo. Y esto es bien importante porque con la explosión de las redes sociales, muchos jóvenes están aproblemados por la imagen que pueden dar en las redes sociales. De hecho, hay todos unos movimientos de personas que dicen que, ¿sabes qué? En la foto mostremos realmente tal cual somos. Hay movimientos de personas que con hashtag y con todo un tema. ¿Sabes qué? Lo importante es que nos mostremos tal cual somos, que no falseemos. Al final cada uno muestra lo que quiera. Pero este es el punto. Y esto es lo importante. Porque la única imagen válida que puede ser totalmente imperecedera es la imagen que podemos obtener cuando vivimos vidas sabias con Dios. Y esto es bien importante. Hay una presión por mostrar de uno solo lo bueno. Y movimientos de este lado que dicen que no comer esto es bueno, que hacer esto es bueno, que hacer esto es bueno, sácate fotos haciendo esto. Y muestra, y todos quieren mostrar. Y ojo que no estoy diciendo que está mal que subamos fotos, a mí me encanta subir fotos, si no es ese el problema. El problema es cuando queremos aparentar. Ese es el problema. Tratar de ser lo que realmente no somos. Es mejor, en vez de aparentar, es mejor tratar de ser lo que Dios quiere que seamos. Y que eso agrade a Dios. Porque si agrada a Dios, entonces va a ser algo que de alguna u otra manera nos va a dar un lugar. Va a ser algo que de alguna u otra manera, aunque otros estén en desacuerdo con lo que creemos, pero van a decir, no puedo ir en contra de esta otra cosa que Dios ha hecho con él. O no puedo ir en contra de esto que veo. Por ejemplo, nosotros podemos verlo hasta en el matrimonio, el momento de la boda. Un momento bonito, ¿no? La mayoría de las veces. Un momento muy bonito. Y tú podrías mostrar muchas cosas. Un lindo vestido blanco, en el caso de la novia. O un traje excepcional, entallado para el hombre. Comida buenísima. La conversación, ¿o no? La música. Y no hay problema de eso, sí. Es genial, es bonito. Estaba un matrimonio muy bonito. Y digo, por ejemplo, que el que tuve yo con Rocío fue maravilloso. Pero hay una cosa. Que tu matrimonio no va a ser más exitoso si tienes una boda excepcional. Podrías invertir todos tus recursos en tener la mejor boda y puedes tener un matrimonio desastroso. El punto está no en lo que intentemos mostrar. El punto está en lo que Dios ve realmente en nosotros. Si nosotros vivimos la sabiduría de Dios, entonces aunque tengamos una boda no muy bonita, nuestro matrimonio va a ser digno de elogio. Y eso al final va a ser lo que la gente va a reconocer. Las bodas pasan. Lo que va quedando es lo que vivamos en Cristo. Y no hay problema con que hagamos algo bonito, pero es muy feo cuando hacemos algo apoteósico y tenemos a Dios de lejos. Porque aunque hayamos dejado un buen y hayamos invertido las lucas que quizás no teníamos, quedó solamente en una inversión mal hecha. ¿Y por qué mal hecha? Porque mejor deberíamos haber invertido primero en afirmar nuestra vida en Jesús, para que eso certificara que nuestro matrimonio va a ser un matrimonio que honre a Dios.
Por eso es muy importante este punto del versículo 9, ser agradable a Dios. Ahora vamos a entrar a lo que es la crianza en la sabiduría. Vamos a estudiar del versículo del 10 al 13. Mira lo que dice. Vamos a leer del 10 al 13. Oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán los años de vida. Por el camino la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no te estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Un paréntesis, de repente no estoy pronunciando bien algunas palabras porque fui al dentista, así que estoy como todavía, ¿ya? Por si acaso. Eh, Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Parte diciendo ahí Salomón en el versículo 10. Oye, hijo mío. Es bien importante este punto porque muchos pueden oír, pero pocos realmente ponen atención. Y eso lo saben muy bien los que trabajan en el ambiente de la educación. Tú puedes tener a mucha gente sentada percibiendo las ondas que salen de la boca del profesor. Pero eso no quiere decir que te estén poniendo atención. Oye, hijo mío, aquí Salomón lo está diciendo con el afecto de un padre. Oye, muchos oyen la palabra de Dios, pero en realidad pocos le ponen atención. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Qué interesante. Y dice allí, y se te multiplicarán años de vida. Y esto es bien interesante porque en realidad hay una gran relación entre lo que creemos y cómo vivimos. Entre lo que creemos y cómo eso afecta a nuestras vidas. Por ejemplo, si creo que todo es solamente materia, que lo importante es el placer, que el placer personal, que no hay Dios, que la sexualidad es algo que determino yo, que soy dueño de mi vida, etcétera, etcétera, entonces no puedo esperar que no me dañe a mí mismo y no dañe a otros, con excesos y abusos. El día de hoy vemos cómo han subido los abusos por parte de hombres y jóvenes que incluso a veces son amigos de las chiquillas, a amigas, a mujeres allí. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué está ocurriendo eso? Si tenemos una de las generaciones mejor educadas, más acceso a la información, ¿por qué está ocurriendo eso? Porque tal como decíamos en un principio, la educación puede afectar a lo teórico, pero no puedes esperar que una persona sea redimida de lo malo por ser educada, por tener quizás más acceso a ciertas cosas, a un título, por ejemplo. Entonces es muy importante este punto, cómo lo que creemos afecta a nuestras vidas. Por un lado acá está diciendo Salomón que si tú eh, inviertes en la sabiduría de Dios, tu vida, tus años de vida van a ser multiplicados. Nuestra sociedad pide educación a los hombres para que no sean malos. El problema es que la educación, como veíamos, no redime al hombre. La maldad del ser humano no se puede enfrentar con educación. La maldad del hombre se tiene que encarar con el Evangelio de Jesús. Por eso debemos mostrarle el Evangelio a nuestros hijos, tal y como es. Hablarles de la maldad del hombre y de la bondad de Dios. Y esto es importante, que lo consideremos. La maldad del hombre, la bondad de Dios. Tenemos que considerar este punto. La sabiduría de Dios preserva a la vida humana, tanto la propia como la del prójimo. Por eso después dice allí, por el camino de la sabiduría te he encaminado. Y esto es bien importante porque aquí ya Salomón le está hablando a sus hijos. Salomón le está hablando y dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado. Debemos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Debemos encaminarlos. Me encanta esa palabra. Encaminarlos. Se encamina a alguien cuando se conoce el sendero. Tú lo encaminas y le dices, por acá tienes que ir. Yo he caminado por allí. Camina por allí. Es seguro. Ten confianza. Y esto es bien importante. Porque al final nos está diciendo que la labor del padre con sus hijos es criarlos en la sabiduría de Dios y encaminarlos en ella. Un papá que no esté caminando en la sabiduría de Dios no puede encaminar a sus hijos en la sabiduría de Dios.
pueden caminarlo en otras cosas. ¿Cuántas veces lamentablemente los hijos terminan repitiendo los errores de los padres? Y algunos creen que eso va a ser siempre así. Pero ¿sabes qué? Lo único que puede cortar esa cadena de cada vez malas decisiones es el Evangelio de Jesucristo. El único. Es el único. Papá, mamá, si amas a tu hijo, enséñale la palabra de Dios. Si amas a tu hijo, enséñaselo. ¿Qué edad tiene tu hijo? No, es que ya es muy grande. No importa. Sigue siendo tu hijo. Háblale, ora por él, ora por ella. Quizás no vaya a tener que decir, siéntate, me voy a escuchar. No, ora por ellos. Ora. Vive la sabiduría de Dios para que puedan después ser alguien que los encamine en ella. Porque si tú no estás viviendo la sabiduría, si yo no estoy en la sabiduría de Dios, no puedo encaminar a mi hija, en el caso mío. Por eso aquí me encanta la palabra de encaminar. Debemos encaminarlos. Nunca pensar en caminar el camino de ellos. O sea, nuestra labor no es caminar el camino de ellos. Pero tampoco ser descuidados de abandonarlos a su propia suerte sin habernos dado el trabajo de encaminarlos. Dos extremos. Querer caminar lo que a ellos les corresponde y no dejando que ellos caminen con Cristo. Y por otro lado, ser totalmente apático y desconectado y dejar que ellos hagan lo que quieran. Sin darme el trabajo de encaminar. Hoy en día muchos padres han abandonado a sus hijos, no adultos, hablo de hijos no adultos, con el pretexto de que son adultos, siendo que son jovencitos, jovencitas. A mí me tocó cuántas veces en educación escuchar gente que decía, pero si mi hijo es mayor, puede hacer lo que quiera. Una de mis reglas que tenía yo a fin de año, en los típicos paseos era, si armamos un paseo, en mis paseos no se fuma ni se toma. Porque ustedes son todos menores de edad. Si ustedes quieren hacer lo que quieran, háganlo con sus papás, es cuestión de ustedes. Pero conmigo no. Y me entendían igual, porque les daba ciertas razones, lo conversaba y lo entendían. Ustedes son menores de edad, hasta que ustedes no estén pagando sus vidas, manteniéndose ustedes realmente, que ustedes realmente estén pagando su vida, que ustedes no dependan de nadie, ustedes en este momento son menores de edad, están en este lugar, dependen de mí como su profe, así que no chiquillos, los quiero un montón y por eso mismo no quiero evitar problemas, porque no corresponde también. Y sabes que esto es bien interesante, no se los comento como para decirles, oh, qué bueno, sino que lo que les digo es que nosotros los cristianos nunca vamos a pensar que porque los jóvenes tengan una cierta edad ya son adultos. Porque tengan 15 años, 16 años. ¿Cuántos papás en ese momento dicen, ya, tú ya soy grande, hazlo? Encaminarlos, encaminarlos, encaminarlos. Si no quieres seguir, no quieres caminar conmigo, no quieres seguir lo que te estoy diciendo, entonces tú estás decidiendo no vivir como hijo mío, como hija mía. Es fuerte, pero es así. Por otro lado, otros no dejan que sus hijos crezcan, al no dejarlos para que ellos den sus propios pasos en Cristo. Encaminar involucra que uno ha caminado por allí y conoce el camino. Si amamos a nuestro hijo, entonces tenemos que caminar con Cristo y poder conocer bien ese camino para poder encaminar a nuestros hijos, a quienes amamos. Y ya, para ir terminando, después dice ahí en el versículo 11, segunda parte, y por veredas derechas te he hecho andar. ¿Sabes qué? Esto es bien importante. El camino del Evangelio es angosto, pero seguro. Es angosto, pero seguro. El camino a la perdición es ancho. Se ve seguro, pero no lo es, porque es de perdición. Por eso después Salomón dice, guárdalo, porque eso es tu vida. La sabiduría no es algo que solo estimula nuestro intelecto, aunque puede hacerlo. En realidad la sabiduría afecta a nuestras vidas. Y el Evangelio es algo de vida o muerte. Cosas que no se hablan en el día de hoy. Se sabe que todos podemos morir. Se sabe que
Podemos morir de coronavirus, de un ataque, de cualquier cosa. Todos podemos morir de cualquier cosa. Yo creo que eso se sabe. El problema es que no se quiere hablar. ¿Saben por qué? No se quiere hablar porque hay un temor a la muerte. Porque la única forma de vencer a la muerte es por medio de Jesucristo. Jesús venció la muerte. La muerte no tiene poder sobre nosotros cuando estamos en Jesús. Y esto es bien importante. ¿Quiénes están preparados para morir? ¿Quiénes en este momento están preparados para morir? Y hablo de estar preparado no de una disposición mental para enfrentar la muerte, sino para decir, si muero en este momento, ¿me voy con Jesús o no? Si me voy con Jesús, vida eterna. Sus promesas se cumplen. Si no me voy con Jesús, lamentablemente, separación eterna. Separación eterna de Dios. Entonces la gran pregunta es, ¿estamos preparados para partir de este mundo? ¿Estoy preparado? ¿Estoy preparada? Y es importante, tal como lo dice aquí, la sabiduría, y por veredas derechas te he hecho andar, guárdalo porque eso es tu vida. Es tu vida. Dime en qué crees y te diré cómo vives, en cierto sentido. No está mal que querramos que nuestros hijos logren cosas, no está mal. Pero sus vidas no van a ser provechosas, no lo van a hacer si ellos están viviendo lejos de Dios. Pueden lograr cosas aquí, méritos, pero yo creo que no hay mayor placer para un papá que saber que su hijo y su hija, si llegan a partir de este mundo, los van a volver a encontrar. ¿Sabes que esto es bien importante? Porque fue una lección muy fuerte que tuvo que vivir David. Cuando murió el hijo que él tuvo con Betsabe de mala manera, él celebró. Pero antes de eso, mientras su hijo estaba ahí agonizando, él estuvo prácticamente orando, en ayuno. Estuvo mal. Cuando su hijo fallece, prácticamente se recuperó y se alegró. Y le preguntan, ¿qué pasó? Bueno, yo sé a dónde él va. O sea, el tema es, ¿sabes qué? Yo sé que él se fue a un mejor lugar y que lo voy a volver a encontrar. A diferencia de Absalón. Cuando Absalón, su hijo, quien se rebeló contra él, el hijo que lamentablemente se alejó de Dios, David, cuando muere Absalón, quedó destruido, triste. La incertidumbre que embarga la vida de una persona. Dios no quiere que vivamos en incertidumbre. Dios no quiere que vivamos en incertidumbres y en cosas que en realidad nos hagan la vida mucho más difícil. Dios quiere que vivamos en la esperanza y en la certeza de que Él nos está esperando. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 7 para terminar. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 7 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por favor, léelo de nuevo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabras simples, este mundo se acaba, los deseos de este mundo se acaban, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es una promesa bíblica. Si tú estás viviendo la voluntad de Dios, déjame decirte que eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque, tal como dice allí, permaneces para siempre. Dios quiere dar esa certeza a aquellos que no conocen el Evangelio. No esperes más. Déjate de poner en pausa a Dios. Dios ha hecho todo para alcanzarte. Dios hizo de todo para tocar tu vida. Puedes estar usando este estudio, puedes haber estado usando otros estudios, puedes estar usando una canción, lo que sea. Dios es creativo, puede usar lo que sea. Pero este es el punto. No prolongues algo que en algún momento se puede terminar. La gracia de Dios está allí.
pero no es algo que va prácticamente a darte la oportunidad después de la muerte. Tienes solamente esta oportunidad. Pero Dios te ama. Y Dios te bendice. Y Dios te entrega cosas que ni yo ni tú merecemos. Su misericordia es tremenda. Y aunque seamos malos, Él nos ama igual. Aunque hagamos tonteras, Él nos ama igual. Dios no es ese ser que está esperando una ofrenda religiosa de tu parte. Dios es amor. Pero su amor se evidenció no en el cielo diciendo los amo, se evidenció en que su Hijo Jesús vino a morir por nosotros en esa cruz, por tus pecados, por mis pecados. Así que si en este momento te gustaría orar conmigo para poder tener tu encuentro con Jesús, ora conmigo. Estas palabras textuales no son las que salvan, es tu corazón con Dios. ¿Cómo está tu corazón con Dios? ¿El Espíritu Santo habló a tu vida? ¿Te ha estado hablando a la conciencia? ¿En la semana, meses antes, en este tiempo? Entrégate a Dios. Señor, aquí estoy. Oremos. Amado Padre, vengo delante de ti tal como soy, Señor. Arrepentido de todos mis pecados, Señor. Confieso mis pecados, pero también confieso que tú eres el Señor, que tú eres mi Salvador y que me puedes dar esa vida eterna y esa nueva vida que solamente tú me puedes dar. Te agradezco la oportunidad que me das de comenzar una vida totalmente desde cero contigo. En tu nombre, amén. Si has hecho esta oración con fe y confiando en Dios, déjame decirte, bienvenido a la familia de Dios. Y esto es algo que va a haber un tiempo, un crecimiento, empieza a leer la Biblia, empieza a orar, sigue conectante quizás con nosotros o con otros, pero en un lugar que se te enseñe la palabra, porfa. Un lugar que se te exponga la palabra, la sana palabra. Y comienza a caminar con Cristo. Esto es algo entre tú y Dios. Y también para ustedes que conocen el Evangelio, un fuerte abrazo. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero nunca nos olvidemos que tenemos lo esencial en nuestras manos, que es la palabra. No dejemos que este mundo nos engañe. Y ustedes que sirven a Dios, yo sé que de los que están conectados hay varios allí que sirven a Dios. Ustedes que sigan firmes, sigamos firmes. Dios está haciendo cosas. Y es verdad, en este mundo hay cosas terribles. Pero no nos olvidemos que todas las cosas que podemos ver acá es porque lamentablemente se está viviendo sin Dios. Criemos a nuestros hijos en el Evangelio. Si somos tíos, enseñémosle a nuestros sobrinos el Evangelio. A nuestros primos. A todos, porque no podemos esperar que esta sociedad lo haga. Y si bien, como me lo decía Pancho, que es quien está a cargo de los niños aquí en Mahanaim Iquique, me decía que ahora lamentablemente muchos dependen solamente de lo que es la escuela dominical para que los niños escuchen de Dios. ¿Sabes qué? Háblale a tus hijos de Dios, ora con ellos, háblale, léeles la Biblia, tómate tu tiempo, encamínalos. Es lo mejor que vas a poder hacer por ellos. Y no solamente los papás, los abuelos también. Si tú eres abuelo o abuela, conoce a Dios para que tu nieto y tu nieta puedan caminar por el camino seguro y no queden a la deriva como quizás tú estuviste, como quizás yo. Si bien nuestros padres nos aman, pero una de las mejores cosas que puede hacer un papá o una mamá es hablarle de Dios. Conmigo lo hizo mi mamá. Y mi abuela también, que traspasó cierto legado. Así que un abrazo para todos ustedes. Nos estamos viendo. Bendiciones. Y recuerden que mañana comienza Hogar Mensajero Online. Si tú quieres participar, escríbenos en inbox. O si tuviste la publicación de los nuevos creyentes, hay un número.
habla a ese número por WhatsApp y pide participar. Es re simple, por Zoom se van a reunir, hacer un estudio bien simple, tú puedes hacer preguntas, te las pueden responder y todo bajo quién es Emerson, quién es el que está guiando, él les va a dar todas las instrucciones. Yo solamente estoy dando el anuncio, así que cuídense, nos vemos y que tengan un buen término de semana. Chao, nos vemos.